10 ou 15 minutos de coloquio, despois decimos unhas palabras de clausura e logo hai algo de música, non? Porque sin música, Dios mío, que sería de nós se non hai algo de música hoxe aquí? De modo que queda aberto o coloquio para alguna pregunta. Pode incluir tamén a intervención do profesor Botrel e a dos tres da mesa. Podo preguntar eu? Sí, por favor. No, era preguntar ao profesor Botrel. Eu cando fun a... Sí, por favor. Pode subir. Sí. Sí, para... Sí. Temos cadeira para él. Sí. A pregunta ven acaída por esas fotos maravillosas que trouxo aí e que eu cando fun a Bretaña aprendín algunhas cousas que quería transmitir para aquí e unha das cousas que aprendín era na época en que eu estuve alá nos 78, 70, sí, era que tiñan perdido o Viñu Cos. E acabo de ver esas imaxes tan preciosas de tanto Viñu Cos con bombardas e que logo o Viñu Cos desaparecera e entraran a gaita e entrar a gaita escocesa. Me produciu unha sensación un pouco triste, aínda que logo posteriormente sei que se está a traballar na recuperación do Viñu Cos, non? A pesar de que ten ese sonido que decía vostede pero porque é que é unha gaita moi aguda. Periodista. É unha gaita moi aguda e efectivamente estridente, pero a esencia, eu entendo como esencia da música bretona, non? En que momento e cal é a razón que vostede ve en que se puido haber apartado de alguna maneira o Viñu Cos para incorporar a gaita escocesa? Es que no creo que haya desaparecido. Para el baile se ha seguido utilizando la gaita y la bombarda, la pareja, ¿no? La innovación fue la introducción de una formación de tipo militar para el desfile, ¿no? Y entonces no ha desbancado del todo. Lo que pasa es que para la gente, además con la formación militar de Alain Bigué, que se produjo en todo el mundo, la gaita bretona era la gaita escocesa, pero los concursos de gaiteros se hacían también por parejas y se hacían por bandas, ¿no? Entonces son las dos tradiciones las que han seguido y los famosos gaiteros o dulzaineros, no sé cómo se llama, talabardenes, son los conocidos. Baron, hemos visto, por ejemplo, el que toca la bombarda con el órgano, es uno de los más famosos y nadie se acuerda de uno que toque la gaita escocesa. Así que son las dos tradiciones, se introduce, se enriquece, posiblemente es más aparatoso, se oye mejor, etcétera, y no tiene esa agudez, ¿no? Que está asociada con la gaita de un único bordón, ¿no? Cuando la gaita escocesa tiene 3 armónicos, ¿no? Entonces, yo creo que no es por erradicación, es por adición, como se adelanta, ¿no? Creo. Me alegro. Sí, por favor. En Bretaña, aparte do viño, hai outra gaita que é a vez, que está nos ordenantes, non? Hai outra gaita, outra cornamus que non é o viñu que en mí, hai outra vez que debe ser en do, algo así, que é máis grave, non? Tamén está perdida. ¿Conoce la vez? ¿Lo ves? La vez, sí. Esa es bretana también, ¿no? Pero claro. Pero también está desaparecida. Y la
la recuperación de la Veuse, por ejemplo, es otro síntoma de lo que calificaba yo de corriente pragmática. La Veuse casi había desaparecido, que es otra gaita un poco más amplia, menos aguda, sí. Claro, sería mucho más fácil meter la Veuse en las bagats que pego, las bagats bretonas. Podrías meter mejor. Yo sé que el viñú, como di Garrote, pues... Pero, sí. Es difícil, o viñu, bueno, hai que, non, ese tono que ten para meter na banda, supoño que será máis difícil, pero a vez debe ser bien. En la geografía bretona es interesante el caso de la Veuse, porque recupera el sur de Bretaña, que es la parte más problemática por el tema de la unificación de Bretaña, la reunificación de Bretaña. Entonces, Nantes, claro, lo de la Veuse permite unir a través de la gaita otras partes territoriales, ¿no? O sea, es un tema bien interesante por esto, porque son juegos que tienen un trasfondo bastante ideológico, ¿no? Sí, María. Ah, sí, por favor, sí. Sí, a miña pregunta é canto ten de recuperación etnográfica, de posicionamento político e de, vamos a decirlo, cousa pintoresca para os turistas. O que suxeito? O dos bailes florales. ¿Te repites a pregunta? En castellano. Sí, los bailes florales, ¿cuánto tienen de recuperación etnográfica, de interés político y de pintoresco para los turistas? Los bailes florales. Los bailes florales. Los desfiles florales. Los bailes florales que... El chorima. Al chorima, sí, claro. Sí. O sea, esto me parece que no tengo el archivo primitivo de la fiesta, pero queda claro para mí que el municipio de Pont-Aven contrata al famoso Botrel para organizar algo que permita redinamizar un pueblo que está cayendo, porque Pont-Aven suena tal vez para vosotros como ciudad de los pintores, con Gauguin, o sea, todos los famosos pintores que frecuentaban y daban vida. Entonces empiezan a irse de Pont-Aven, entonces se busca un medio de atraer de nuevo a otra gente. Para atraer a los turistas. Claro, sí. Entonces, esto no quita que Botrel tenga una idea de la Bretaña, de la necesidad de promover su imagen, unificarla desde una ideología conservadora, está claro, católica, etcétera, claro, y de alguna manera lo logra para Pont-Aven, pero lo logra también para otras ciudades, porque este tipo de fiesta bretona se multiplica por toda Bretaña. Entonces, la conciencia de ser bretón, que no existe individualmente, ser bretón era hablar bretón tal vez. O sea, mis antepasados, no creo que tuviera la conciencia de ser bretón. Esta manera de darse a ver, de manifestarse de manera multitudinaria y armónica, diría yo, permite pues que ese sentimiento de pertenencia a una comunidad que supera el nivel local empieza a cundir. Es un elemento entre muchos, ¿no? Pero permite resistir ese fenómeno de
uniformizador que conlleva la escuela, por ejemplo, la educación en francés, etcétera, de manera un poco, es una falsa compensación, pero compensa. Y yo creo que el sentimiento de identidad entra para mucho ese aspecto emotivo, ¿no? O sea, ¿más preguntas o cuestiones? Sí, boas tardes. Quería facer unha pregunta a Xavier Garrote, ¿no? Pero antes, se me permiten, bueno, como se citou ao principio da xornada, ¿no? En un par de ocasións ao profesor Bernard Legonidé, ¿no? Quería informar, ¿no?, que desde a Asociación Terras do Ortegal acabamos de publicar un libro del, se presentou en Espasante o pasado día 20, ¿no? É un libro de un relato dun emigrante espasantino, de Espasante, en México, no México da Revolución, ¿no? E, bueno, quero dicir que, de esta maneira, Bernard Legonidé está presente hoxe aquí nesta sala, ¿no? E, por certo, transmito a profesor Butrel un saúdo e ao profesor Villares da súa filla Isabel, bueno, que estivo presente na presentación deste libro hai uns días, pero que tivo que marchar por razóns laborais, ¿no? Bueno, feita esta introducción con licencia da mesa, ¿no? Dirixido a Xavier, ¿no? Eu lembro, ¿no?, no finais dos 70, ¿no?, realmente máis que unha invención da tradición, eu creo que foi unha revolución, ¿no? En concreto, a escola de gaitas en si mesma, ¿no? Eu non sei se había unha excomunión diaria dirixida a Xavier Garrote como pérfido diaño por traicionar duramente ao cuarteto típico de gaiteiro de gaitas, ¿no? Eso de ter unha imitación, pues, das bandas escocesas, irlandesas, bretonas, ¿no?, formadas por 10, 20, e xa non digamos meter a mulleres tocando a gaita, ¿no? Eu creo, non sei se podías lembrar, xa digo, aquelas excomunións que non sei se recibías a diario con carácter semanal ou mensual, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a ver, a Escola de Gaitas nace para enseñar a gaita, e a idea fundamental miña era inicialmente formar a rapaces e rapazas no manexo da gaita para poder formar cuartetos ao estilo que había en aquel momento e poder movernos por a bisbarra, tocar e interpretar, como eu decía, un pouco o folclore, é dicir, ir aos sitios, recuperar o que haxa, aprendelo e devolvelo. Así entendía eu. O que pasa que en todo o proceso educativo da Escola de Gaitas, o que acabou sendo nunca foi unha banda de gaitas, foi un cuarenteto de gaitas, porque nosotros interpretábamos como un cuarteto con 40 gaitas. É dicir, non tiñamos, e a min, por exemplo, non me gusta cando se fala da banda da Escola de Gaitas, no? Da banda de gaitas de Ortigueira, porque non é unha banda, porque incluso a propia denominación é un pouco confusa, no? Porque o orgánico dunha banda difiere absolutamente das bandas de gaita, das bandas o meto entre comiñas, non? Iso non é unha banda de gaitas, unha banda é un orgánico distinto, con instrumentos de distintas tonalidades que se empastan para tocar unhas pezas determinadas e que teñen, ademais, outra cousa moi importante, que teñen un matiz, e as gaitas non dan matiz de forte e débil. Por lo tanto, non podemos comparar o que eu chamo Escola de Gaitas, que é un sitio onde aprendes a tocar a gaita e logo o enseñas aos demais, con unha banda de gaitas, porque non lle atopo ese paralelismo, e máis en Ortigueira, non? Donde casi tuvemos 5 bandas simultáneas en algún momento histórico, non? Por lo tanto, para mí nunca será unha banda de gaitas, nin siquiera cando se falan de outros grupos que se chaman bandas de gaita, serán bandas de bandidos, pero bandas de música non son, non o asimilo como tal, non? Porque para min é un contraste nominativo entre a escola de gaitas e o que é unha banda.
sobre todo por ese orgánico tan distinto que non ten nada que ver unha cousa con outra. Eu o que, vamos a decir, inventei é un cuarteto de gaitas. Un cuarteto, porque además eso o dá a propia interpretación do que faz. Que tocas? Tocas o mismo cun cuarteto, pero con 40 gaitas. É certo que en un momento determinado, visto como tocaban, que tocaban bastante ben, por certo, intentei, sin conseguilo, pero é un campo que para min sigue aberto aí, xa que a gaita non ten esa posibilidad de dar matiz forte e débil, xogando, e iso intentou o meu pai cunha composición que nos dedicou, xogar co número de gaitas para dar ese matiz forte e débil acompañado ca percusión, que sería, desde o meu punto de vista, un novo matiz para dar a nosa música a interpretación con ese novo matiz de forte e débil, no? Que sempre careceu a gaita é moi plana en ese sentido. Non sei se contestei a túa... Nin se me ocurreu, para min era unha cousa natural. Para min era unha cousa natural, porque non podía haber gaiteiras, non? A ver, apuntámonos e despois a ver que nos votaba. Eu, desde logo, non foi un gran invento meu, simplemente non sentía ningunha razón para que non estuvesen rapazas tocando a gaita, ningunha razón. Antes, perdona, solamente unha cousa para o que dixo Mariluz, que ela me quere moito. Si sabedes como son, si de verdad me queredes moito, olvidadevos de min, que somos, a Escola de Gaita somos todos, o festival somos todos. Xavier Garrote é un máis, plantaba, clavaba puntas como outro calquera, é dicir, que non son máis que un máis, que ao mellor en aquel momento, pois, sí, alguén tiña que estar ao frente das cousas, pero hasta incluso era o máis pequeno de todos. Nada, olvidadevos deso. Si me queredes ben, olvidadevos deso. Nesa línea, Xavier, se me permites, un pouco por corrixir a Mariluz. Non se te ocurrirá. Sí. A min constame que foron moitos os intentos de facer recoñecementos a Xavier. El mismo acaba de definir o porqué non se lle fan, que ti decías que non te estuvo ben recoñecido neste pobo. A mí me consta que sí, pero Xavier acaba de definir moi ben que tal como é a súa personalidade, el nunca veu algo, corríxeme se me equivoco, Xavier, como algo de todos, non algo teu personal, e non te gusta que señan esa línea. Solamente quería puntualizar eso porque a mí me consta que se fixeron moitos intentos de facerlles recoñecementos a Xavier. Non é a línea de Xavier que lle guste ese tipo de... Non me refería a recoñecementos institucionais, referíame vale. a recoñecementos personais de que a xente sepa realmente o que fixo Xavier. Non a que se lle poña unha plaza, unha placa, nin que se quito gaiteiro de abaixo se lle poña a él, senón persoalmente, que a xente persoalmente sexa consciente do que el fixo. Porque tía máis eu que estábamos dentro sabémolo. Sí, é verdad. Pero teño a sensación de que xente de fora non é realmente consciente do traballo que supuxo. No, eso, nese sentido, no se coincido, sí. Vale. Que outra puntualización para Xavier que decía que tocábamos bastante ben, tocábamos moi ben. Yo quisiera volver sobre la dimensión celta del festival. Entonces, siempre me ha llamado la atención de cómo la voluntad de Galicia de tenerse por celta se afirmaba, mientras me parece que había cierta resistencia por parte de las naciones celtas, ¿no? El hecho de que Galicia no se aceptara dentro de la Liga Pancéltica, por ejemplo, por no tener un idioma de origen celta,
parece situático. Y lo mismo habíamos observado cuando estudiamos las relaciones entre Bretaña y Galicia. El movimiento fue primero de Galicia hacia Bretaña, y Bretaña tardó bastante en enterarse de esa hermandad que existía entre ambas naciones, ¿no? Y hasta 1954, cuando Cantigas da Terra se invita a Brest, pues casi no hay relaciones fluidas, digamos, ¿eh? Entonces, ¿cómo se explica esto de que nos sintamos tan celtas y algunas partes de la celtitud, digámosla así, se muestre un poco reacia a aceptar a Galicia? Agora, é unha boa pregunta. O sentimento celta en Galicia históricamente sempre foi moi forte, e eu supoño que será porque son os antepasados dos cales coñecemos o nome, os antepasados máis antigos dos cales coñecemos o nome. Todos os povos no mundo elexiron sempre un antepasado. Os franceses elexiron os galos, os italianos o Imperio Romano, os galegos pues, eleximos os celtas, ¿no? Claro, efectivamente, non conservamos a lingua prerromana, non? Falamos unha lingua romance, pero nunca se perdeu esa identidade. Eu creo que é por esa, porque o que sí nunca deixamos de pertencer a esa rexión atlántica. Históricamente non houve ningún momento en que realmente hubiera unha interrupción significativa de relacións con Bretaña, con Irlanda, con Casillas Británicas. De feito, eu me acordo ler aí pouco que un dos papéis da Inquisición, por exemplo, no Porto de Vigo, non era perseguir herexes, era registrar os barcos que viñan de Casillas Británicas, para ver se veía material protestante en época sobre todo de Felipe II, etc. E sempre hubo esa... Por exemplo, hai un episodio moi interesante durante tamén a época de Felipe II, cando en Irlanda hai esta revolta dos condes, que son expulsados, ten que ser exiliados de Irlanda, e en ese momento eles mesmos invocan a historia de Berogán, o mito de Berogán, porque eles din, os irlandeses descendemos dos galegos. Berogán foi o que conquista, según tal, unha lenda, claro, está comprobado históricamente, conquista, se embarca e invade Irlanda. Entón, ese sentimento, ás veces, eu creo que estamos nun momento que está moi popularizado, en outros momentos, seguramente o século XIX era algo privativo das clases máis intelectuais, historiadores, etc. Pero eu creo que iso tivo a suficiente forza como para manter ese vínculo cos países de lingua celta, ¿no? Porque creo que os vimos en parte como que eran povos irmáns, ¿no? En ese sentido.